La historia empieza con un hombre el cual ayuda a unos niños y con voz tranquila, les dice que ya los ha desinfectado y que todo está bien. El más pequeño, alegre, responde que ya no le duele nada, y el hombre le recuerda que tenga cuidado y que no juegue brusco para no volver a caerse, mientras los niños, felices, le agradecen y salen corriendo, llamándolo señor boticario. Ese es nuestro protagonista, que los despide con una mirada cansada, y mientras camina por el pueblo lee una nota murmurando que enviarán algo y preguntándose por dónde empezar hoy, pero antes de que pueda seguir pensando lo llama un sujeto desde una tienda, diciéndole que llegó en buen momento. El boticario lo reconoce como el prestamista y le pregunta qué sucede, si es acaso la espalda otra vez, pero el hombre responde que no, que esta vez es algo diferente y que podría acompañarlo un momento, guiándolo hacia el interior de su tienda mientras comenta que cree que esta vez realmente podría aprovechar algo grande y que tuvo que lidiar con cosas desagradables. Al entrar en la trastienda, el boticario se detiene al ver lo que parece una chica adelfa totalmente maltratada, en un estado deplorable que lo deja impactado, y el prestamista explica que se metieron con ella y la abandonaron, que se rumorea que el cuerpo de un elfo puede usarse para hacer medicinas, pero que no ha tenido suerte con ella, invitándolo a acercarse. El protagonista, incrédulo ante lo que ve, se aproxima a la chica y, alzando un dedo, le pide que le disculpe un momento mientras empieza a analizar su estado. Al sujetarle la mano comenta que probablemente se esté gangrenando, que no tiene uñas, que su cuerpo está cubierto de marcas de látigo, cortes y moretones azulados y negros. Y al revisar su boca nota que le faltan todos los dientes excepto los de atrás, y al observar sus ojos menciona que no hay signos oculares y que incluso falta el globo ocular izquierdo. Intenta hablarle para ver si puede oírlo y, al revisar sus orejas perforadas, concluye que parece capaz de escuchar, aunque ambas están dañadas, y que, en un estado tan grave, es poco probable que solo sus órganos internos sigan intactos. Si no la trata y la protege, esta chica fallecerá. Para su sorpresa, la chica murmura con una voz apenas audible que quiere regresar, que quiere volver a casa, y una lágrima de dolor resbala por su rostro, provocando que el protagonista frunza el ceño con un odio contenido hacia quien la dejó en ese estado, golpeando el suelo con fuerza mientras piensa cuántas veces ese pequeño deseo habrá sido pisoteado. Sin embargo, el prestamista, con una actitud detestable, pregunta qué opina, si quiere usarla como material, si la compraría, asegurando que le daría un mejor precio que si fuera una vaca o un caballo, y que, si no la quiere, conoce a alguien que estaría interesado en esta cosa, porque si continúa así solo será un problema y se morirá en su casa. Palabras que repugnan al protagonista, quien con voz firme responde que se la llevará. Tiempo después, el prestamista le recuerda que le pidió prestada la mochila pero que piensa tomarla e irse, preguntando si no era del otro lado de la montaña, y el boticario asiente diciendo que sí, que tiene prisa mientras acomoda a la chica en un armazón improvisado para sujetarla y cubrirla, asegurándole que la mantendrá firme para que no se caiga y que no tenga miedo, aunque ella permanece en silencio, con una mirada vacía. Él comenta que no sabe cómo está percibiendo la situación y, mientras la amarra para cargarla, piensa que está claro que la chica se ha acostumbrado demasiado a ser tratada como un objeto, y finalmente la levanta y la carga en su espalda como si fuera una mochila. Tiempo después, lo vemos abandonar la ciudad y avanzar por el bosque, intentando conversar al decir que están tomando un atajo y que puede ser un poco agitado, pidiéndole que sea paciente un poco más, pero la chica solo murmura cosas sin sentido. Al continuar el viaje, menciona que el sol debería estar a punto de ponerse y que, si salen por la mañana, podrían estar de regreso antes del mediodía, proponiendo que descansen ahí y diciéndole que le quitará esos harapos. La deja sentada junto a un árbol y le dice que va a preparar la comida, que espere un momento, mientras la observa bajo el resplandor del sol que la ilumina tenuemente y comenta que se ve un poco mejor que cuando estaban en la ciudad, quizá porque los elfos han vivido en lo profundo de los bosques desde tiempos inmemoriales. Tiempo después, con una pequeña cocina improvisada, el protagonista prepara algo de alimento, comentando que, siendo tan suave, debería ser seguro para tragar, y observa cómo la chica empieza a olfatear con una tenue emoción que llama su atención, se acerca con un poco de comida en una cuchara, la aproxima a su boca y le dice que sabrá bien si come despacio, y con movimientos delicados la ayuda a probar el primer bocado, preguntándole con preocupación si está bien, si no está demasiado caliente. Mientras ella mastica entre lágrimas,
lo que lo impulsa a continuar alimentándola poco a poco, preguntándole si está sabroso, mientras ella sigue masticando lentamente, derramando lágrimas cargadas de calma y desconsuelo. Cuando ha comido lo suficiente por ese día, él le dice que es suficiente, y ella deja caer una última lágrima antes de apartarse. Ya entrada la noche, la vemos acostada, retorciéndose por el dolor entre murmullos, y el protagonista, acercándose preocupado, comenta que tiene bastante fiebre, que podría deberse a la fatiga o a la inflamación de todas sus heridas o incluso a una infección bacteriana que esté afectando sus órganos. De cualquier forma, deberá hacer algo con los preparativos de supervivencia, así que decide preparar una bebida analgésica y un antibiótico. Lo vemos entonces triturar ingredientes en un pequeño recipiente, tuesta saúco, autóctono y rubidiza, añade cuarzo de mano en polvo, y aunque el sabor no es agradable, agrega miel y salvia para hacerlo más soportable. Con la medicina lista, le pide disculpas y le dice que entiende que es difícil, pero necesita beberla, acercándole la mezcla a la boca para que la tome mientras ella la ingiere lentamente. Luego la acomoda de nuevo y le dice que espera que eso la haga sentir un poco mejor, provocando que la chica, aún con la mirada vacía, despierte apenas y murmure que quiere ir a casa. El protagonista, con un trapo húmedo, se lo coloca sobre la frente y, con una mirada serena, le asegura que está seguro de que llegará a casa, que para eso deben avanzar, y sus palabras la tranquilizan lo suficiente para que finalmente se quede dormida bajo la luz cálida de la fogata. El protagonista, observándola en silencio, murmura que está seguro de que llegará a casa, admitiendo para sí mismo que quizá esas palabras fueron imprudentes, pero que de verdad desea llevarla de vuelta, recordando que quienes le hicieron aquello fueron los mismos Hilda que él, mientras explica que en el continente viven 5 razas que han sido hostiles entre sí desde la guerra de hace 80 años, aunque muchos no piensan como él, pues para él la palabra raza no significa más que una diferencia de rasgos físicos y culturales. Incluso el dueño de la casa de empeño, que no tenía mala intención, entraría en esa escala, pero quienes la lastimaron fueron lo peor entre los suyos. Alguien que ni siquiera considera a otra raza como personas. Con la mirada perdida, piensa en alguien incapaz de ver a una persona como persona, y en ese instante sufre una alucinación donde múltiples brazos lo sujetan y entre rostros cadavéricos le susurran muerte y asesino, mientras él observa sus manos cubiertas de sangre, para luego despertar con la luz del día y murmurar que al parecer solo fue un sueño. Al voltear hacia la chica, la ve parpadear ligeramente con una mínima sonrisa mientras le dice buenos días, y él, al verla, comenta que parece que la fiebre ha bajado, aunque la situación sigue siendo impredecible. Aún así, promete hacer todo lo posible para cumplir su deseo de volver a casa, sabiendo que deberá darle un tratamiento que, con el tiempo, le permita recuperar algo parecido a una vida normal, un proceso largo y arduo, pero del cual no piensa apartarse porque quiere ayudarla. Al mirarla fijamente, reflexiona que ella sigue sufriendo, no solo físicamente sino también por dentro, preguntándose qué clase de chica solía ser, y por eso decide darle un nombre con un significado especial. Sujetándole la mano, le dice su nuevo nombre, Renata, y agrega que, tal como dicta su profesión, la curará. Esa es su promesa, mientras ella lo contempla en silencio. Ya preparando el desayuno, menciona que llegarán al taller antes de que termine el día, así que deberán partir después de comer, y al acercar el plato dice que ya está listo, invitándola con suavidad. Renata-san, vamos a comer. Tiempo después, vemos cómo llegan a un tranquilo pueblo y el protagonista le dice que han llegado, que ese será el lugar donde vivirán a partir de hoy, ya dentro de una casa apacible. La acomoda con cuidado en el sofá mientras ella murmura casa, y él le confirma que sí, que ese será su nuevo hogar, agregando que lo primero será tomar un baño, ¿de acuerdo? Pero al verla con esos harapos viejos se detiene de golpe y sale apresurado diciendo que debe salir un momento. Llega entonces a otra casa, toca la puerta y se presenta como el boticario, explicando que necesita pedir un favor. Una niña dulce aparece con una sonrisa llamándolo boticario-san y preguntándole si le trajo alguno de los dulces que le pidió, y él, arrodillándose para estar a su altura, le dice que lo disculpe, que ahora tiene un asunto urgente, justo antes de que su madre aparezca llamándola Monet y explicando que el maestro está en el pueblo por trabajo, disculpándose con él por las molestias y diciéndole que debe estar cansado. Él, algo apenado, le asegura que no pasa nada, Ansan, y agrega que en realidad es él quien necesita un favor, lo cual sorprende a la mujer,
pues no es común que el maestro le pida algo, así que él empieza a explicarle brevemente la situación. Poco después, la mujer regresa con varias prendas, diciendo que solo son ropas viejas pero que eligió las que tienen lazos para ajustar la talla. El protagonista le agradece profundamente, diciendo que realmente le ha salvado, y ella responde que al contrario, que le avise si necesita algo más. De vuelta en su casa, lo vemos preparar la bañera con agua caliente mientras explica que debe lavarle el cuerpo, así que tendrá que quitarle la ropa y empieza a desvestirla, retirando con cuidado aquellos harapos desgastados. Al observarla murmura que no reacciona en absoluto mientras lo hace, preguntándose cuán mal la habrán tratado, y vemos como su cuerpo entero está cubierto de cicatrices, marcas profundas que parecen recuerdos de pura maldad, no simples moretones, sino huellas de una fuerza que la aprisionó como si fueran dedos humanos, y en silencio maldice con todo su ser a la basura que pudo hacerle aquello. Luego de lavarla, intentando calmarse, el protagonista murmura qué clase de persona sería capaz de hacer algo así mientras comienza a vendarle cada herida, y al cargarla añade que necesita centrarse en lo necesario. Primero tratar los golpes, ya en la cama, revisa la gravedad de su estado y explica que debe aplicar un ungüento de hierbas en todas las cicatrices, cubrirlas con hojas de galia para promover la curación y, sobre eso, colocar una cataplasma empapada en líquido de slime, recordándose que deberá cambiar todos los vendajes cada 3 días. Luego le dice que van a cambiarla y observa la ropa vieja que le regalaron, notando también un peine de mujer y preguntándose si Ansan se lo habrá dejado a propósito. Así que empieza a desenredarle el cabello lentamente hasta dejarla vestida y aseada, aunque ella mantiene esa mirada fija y perdida. Al observarla detenidamente, piensa que quizás sea algo hipócrita de su parte, pero aún así admite que se ve mucho mejor, y con un leve bostezo dice, algo nervioso, que se relajó tanto que le dio sueño, agregando que es hora de comer. Un rato después les sirve la comida y se disculpa por la demora, pero al verla temblar nota que su cuerpo entero se sacude y preocupado le pregunta si tiene frío o fiebre, solo para darse cuenta de que en realidad está aguantándose las ganas de ir al baño, así que la carga apresurado mientras se disculpa por no haberlo considerado. Más tranquilo, mientras la sostiene y la ayuda, piensa que no puede creer que muestre tanta vergüenza cuando ha soportado cosas mucho peores, y concluye que quizá la sensibilidad a los aspectos fisiológicos sea la razón. Se pregunta si se conmueve al comer algo rico aunque solo tenga los dientes de atrás, y admite que tendrá que ponerle los faltantes más adelante, pero aun si lograra masticar mejor, le preocupa el daño interno de sus órganos y la necrosis progresiva en sus extremidades, por lo que la amputación sería la mejor opción, aunque se resiste a la idea, y piensa que tal vez no tenga otra alternativa más que recurrir a ese hombre que también sabe de medicina, evocando la imagen de un sujeto misterioso empuñando un bisturí. Tiempo después, cargándola con cuidado, la lleva hasta su cama, la abriga y observa cómo finalmente cae dormida, mientras él, con una mirada agotada, murmura que al fin parece sentirse cómoda, que ojalá hubiera una cura para arreglar sus ojos, sus extremidades, todo aquello que le arrebataron, y mientras el cansancio comienza a vencerlo, recuerda en voz baja que existe la poción superior, una preparación secreta capaz de restaurar el cuerpo, muy distinta a esos rumores basura sobre panaceas inventadas, y piensa en aquel hombre que le aseguró que las pociones superiores existen. Considera la posibilidad de intentar refinar una, pero admite que con su equipo y sus conocimientos actuales sería demasiado complicado. Aún así, mientras se queda dormido apoyado en el borde de la cama, repite para sí mismo que debe haber algo, lo que sea, que él pueda hacer para curarla. En otro día, vemos al protagonista limitando un cuervo mensajero, atándole una nota al cuello y diciendo que le enviará una carta justo antes de soltarlo y verlo elevarse al aire. Luego observa a Renata, sentada en una mecedora, y le dice que es bueno verla así, que estará trabajando por allí cerca, mientras toma una azada y empieza a remover la tierra en una pequeña zona de cultivo, explicando que, ya que cultiva las hierbas que él mismo usa, debe cuidar el campo cuando está en casa. Por otro lado, vemos a la chica contemplar el bosque, respirando hondo mientras el olor a naturaleza la envuelve, y entre lágrimas murmura bosque, casa, repitiéndolo con un llanto leve, mientras el protagonista, con una mirada cansada, continúa trabajando la tierra. Tiempo después aparece la pequeña vecina, saludando al boticario con energía, y él le devuelve el saludo, preguntándole si está ayudando con las entregas, pero ella responde que no,
que solo vino a saludarlo. Al entrar, se detiene sorprendida al ver a la elfa y, maravillada, dice que realmente está allí, así que esa señorita es la paciente. El protagonista la presenta como Renata y la niña la saluda con entusiasmo, preguntando si puede hablar con Renata-chan, a lo que él responde que claro, pensando que quizás sería alentador que se relacionara con alguien que no fuera él. Entonces vemos a la pequeña intentando conversar con ella mientras, por otro lado, el protagonista, leyendo un libro de medicina, comenta que comenzará con la dentadura postiza y, tallando con cuidado, explica que detallará los colmillos de un jabalí y moldeará los dientes, pero es interrumpido por la niña, que le pregunta con dulzura por qué Renata-chan no habla. El protagonista, con calma, murmura que quizás solo esté esperando una oportunidad para empezar a hacerlo, mientras la niña, observando a Renata con una sonrisa amplia y ojos brillantes, empieza a idear un plan en silencio. La pequeña, entusiasmada, llama al boticario para que la mire, y vemos cómo ha hecho una tierna tiara de flores que coloca con cuidado en la cabeza de Renata. El protagonista le comenta que es muy hábil y que luce muy bonita, y la niña, orgullosa, responde que sí, que es bonita, preguntándole con curiosidad si Renata es su esposa. Él, nervioso, le explica que no, que solo es su paciente y está allí para curar sus heridas, pero la niña, alegre, insiste en que igual dijo que era bonita y al salir se despide diciendo nos vemos, Renata, saludando a ambos antes de marcharse. El protagonista observa a la elfa con una mirada tranquila y piensa que, para sanar su corazón roto, situaciones como esa seguramente le ayudarán. Vemos entonces un avance en el tiempo donde él la cuida día tras día, aplicándole gotas en los ojos, ungüentos en sus heridas y escuchando su pecho con un estetoscopio primitivo mientras murmura que no entiende por qué su latido es tan silencioso. Acto seguido, lo vemos concluir la dentadura postiza y, preparando materiales quirúrgicos y algo de magia, la moldea con precisión hasta lograr una nueva dentadura que encaja bien, diciéndole que la usarán por ahora y que esa noche celebrarán sus nuevos dientes. Ya al anochecer, mientras prepara unos filetes, explica que usarán lo que les dio el ganadero, que marinó el solomillo en sake y lo cortó en trozos pequeños para facilitar la masticación. Luego, tomando un trozo con el tenedor, se lo acerca a la boca deseándole buen provecho, y Renata mastica torpemente, pero con una leve mirada de alegría que deja claro que quiere más, olfateando la comida con interés creciente. El protagonista, sereno, le dice que no se preocupe, que aún queda bastante y que debe comer despacio porque hace mucho que no prueba algo sólido. Continúa alimentándola y ella mastica torpemente hasta que las lágrimas comienzan a rodar por su rostro de pura felicidad, provocando que él también suelte algunas mientras la alimenta, preguntándole si está rico, afirmando que poder comer de nuevo y sentirse feliz así es algo maravilloso para ambos, compartiendo un momento cálido y profundamente humano. Tiempo después, el protagonista narra que, desde aquel día, Renata pareció recuperar gradualmente su sensibilidad y mientras la pequeña vecina la visita, ella simplemente olfatea el entorno con curiosidad creciente. Él menciona que eso podría significar que tal vez logren conversar antes de lo esperado, una señal prometedora, pero al mismo tiempo la chica comienza a sufrir un extraño oscurecimiento en su ojo, cubriéndolo por completo sin que él se percate todavía. El boticario, ajeno a lo que ocurre a sus espaldas, comenta que el apetito de Renata ha aumentado bastante y, saliendo de la cocina, le dice que tiene algo de bacon, así que también comerán estofado, cuando de pronto ella se desploma abruptamente en el suelo, agitándose con el ojo ensangrentado, haciendo que él corra hacia ella completamente alarmado, sujetándola mientras pregunta qué acaba de pasar. Si ha sentido algo últimamente, ¿por qué ese cambio tan repentino? Al revisar su pecho nota un enrojecimiento intenso, espasmos, dificultad para respirar y los ojos teñidos de sangre, y entonces se pregunta si podría tratarse de la neurotoxina de la araña obsidiana, explicando que esa criatura, aunque tímida para su tamaño, posee un veneno tan potente que se ha utilizado en asesinatos desde la antigüedad para paralizar y atrapar a sus enemigos. Desesperado, se pregunta cuándo pudo haber sido envenenada, pues nadie en ese asentamiento conoce semejante toxina y el prestamista, aunque sin escrúpulos, jamás tuvo acceso a algo así que ¿quién fue? Mientras Renata es consumida por el veneno, él maldice entre dientes y reúne todas sus hierbas, preparando medicina lo más rápido que puede, repitiendo que, si el veneno recién entró a su sistema, todavía no es demasiado tarde, que no permitirá que ella muera.
El protagonista, intentando mantener la calma, explica que Renata debe tomar carbón vegetal en polvo para limpiar el estómago y hierbas que favorezcan la desintoxicación, y mientras le administra el remedio la sostiene con suavidad, empujándola apenas contra su propio cuerpo para animarla a expulsarlo todo, diciéndole con urgencia que vamos, que lo saque, hasta que ella empieza a toser y vomitar un poco. Entonces él distingue entre lo expulsado una especie de píldora, no demasiado dura, más bien como una cáscara, y por eso, concluye, se disolvió lentamente y la envenenó después de tantos días. Al observar en su superficie una letra, reconoce que está escrita en un lenguaje antiguo y, molesto, parte la cápsula con rabia al descubrir que se trata de una marca de maldición, maldiciendo entre dientes que incluso se tomaron la molestia de colocarle un efecto de acción lenta para que el veneno no actuara de inmediato. Imaginando a la escoria que hizo algo tan cruel y adivinando sin dudar que el mensaje implícito era un ve y muere en un lugar fuera de mi vista, algo tan perverso que lo obliga a contener la furia que le hierve en el alma. Tiempo después, Renata yace acostada y la vecina llega preocupada, preguntando si esa es la chica, mientras la pequeña la mira entre lágrimas y apenas logra pronunciar su nombre. El protagonista explica que Renata fue envenenada con una neurotoxina demoníaca y que solo puede fabricar un antídoto reuniendo ingredientes especiales, por lo que debe marcharse de inmediato. La vecina, firme, dice que ella y la pequeña cuidarán de Renata para que pueda ir tranquilo, y él, disculpándose, promete que regresará antes del día siguiente, dejando escritos unos medicamentos de resistencia que quiere que ella tome. Aún así, se nota como tiembla, agotado, con ojeras profundas, y traga en seco antes de admitir que, si por algún cambio repentino Renata llegara a fallecer antes de su regreso, deberán encargarse del entierro sin tardar, ya que no puede prever lo que le podría ocurrir y no puede permitirse dejar el cuerpo sin atención. La vecina, con una mirada decidida, dice que lo entiende, toma las notas y, dándole una palmada de calma, le asegura que no se preocupe, que se concentre en su labor, porque ellas cuidarán muy bien de Renata Chan y que la chica estará esperando su regreso, así que debe dar lo mejor de sí y dejarles todo lo demás. Él, profundamente agradecido, sonríe con cansancio y se acerca a Renata, inclinándose hacia ella para susurrarle con una mezcla de determinación y ruego: Renata Chan, te prometo que te salvaré. Por favor, espera un poco más. La historia se traslada al bosque, donde vemos al protagonista recorriendo con determinación cada rincón mientras reúne los ingredientes necesarios. Arranca con cuidado la raíz de mandrágora, recoge y pica un fragmento de cuarzo de maná, un mineral de atributos transformadores, y luego se interna en una cueva, murmurando que la fuente de los anticuerpos debe encontrarse en el propio origen del veneno, el hígado de la araña obsidiana, recordando que solía tardar días en hallar su hábitat y jamás imaginó que ese conocimiento sería tan útil ahora. Avanza en la oscuridad iluminando su camino con la luz que emana de su dedo, repitiéndose que debe mantener la calma y que, si sus cálculos son correctos, la araña debería estar cerca. Entonces distingue una telaraña espesa donde ratas y murciélagos permanecen atrapados, y justo en ese instante una presencia irrumpe desde las sombras, lanzándose hacia él. El protagonista reacciona con inmediatez y carga una flecha, encontrándose de frente con la gigantesca araña obsidiana. Con mirada firme susurra que lo lamenta, pero no puede darse el lujo de perder tiempo. Prepara el disparo, y queda paralizado cuando un recuerdo lo atraviesa. Se ve a sí mismo, en el pasado, destrozando a otra araña similar de un solo flechazo, mientras una voz, mezcla de reproche y culpa, le pregunta qué hizo con el veneno que obtuvo aquel día, a la vez que visiones de múltiples cuerpos atormentados lo rodean. Esa mínima vacilación hace que falle el tiro, y maldiciendo por lo bajo esquiva como puede los ataques, reprendiendo su propia incompetencia al pensar que de nada sirve tener experiencia si descuidó tanto su entrenamiento. Pero enseguida recuerda a Renata y, apretando los dientes, concluye que el pasado no importa, por ella debe concentrarse por completo. En un instante, carga otra flecha, esta vez imbuida con magia suprema del alma, y la libera en un arco elevado. La flecha traza una trayectoria imposible, curvándose por sí sola antes de impactar de lleno en la criatura, destruyéndola en un parpadeo. Acto seguido, trepa por las rocas hasta el cadáver, extrae con cuidado el hígado y, apretándolo con fuerza, murmura con un aliento que mezcla cansancio y esperanza: voy de regreso,
Renata-san. De regreso en la casa, el protagonista prepara la infusión con todo lo que reunió y, utilizando una jeringa rudimentaria hecha con una cantimplora y el colmillo hueco de una araña, se acerca a Renata y, con una voz cansada pero firme, le dice que siente haberla hecho esperar, clavándole suavemente la punta en el hombro mientras le promete que solo será un poco más y pronto se sentirá mejor, incluso cuando ella se estremece de dolor. Ya entrada la noche, él se sienta al borde de la cama y, observándola con un suspiro profundo, nota que su respiración se ha calmado y que el enrojecimiento de su pecho comienza a desvanecerse, murmurando para sí que lo peor ya pasó. Entonces, con una ternura contenida, toma su mano y la acerca suavemente a su propio rostro, murmurándole que todo estará bien, Renata-san. En paralelo, dentro de la mente de la chica, ella parece hundida en un mar oscuro cubierto de raíces que intentan atraparla, hasta que una luz desciende desde lo alto, extendiéndole una mano y diciéndole con dulzura que todo estará bien, mientras Renata la mira con un brillo nuevo. De pronto, ella despierta con un aspecto mucho más estable y, con una mirada luminosa, murmura algo sobre una luz, lo que hace que el protagonista, que había permanecido a su lado, la llame con sorpresa preguntando si ha recuperado la vista, notando que sus ojos ahora reflejan tonos brillantes. Eufórico, exclama que sus ojos han cambiado y le pregunta si puede verlo, pero ella responde con voz entrecortada que no, aunque sabe que él está allí. Él, aliviado hasta casi quebrarse, celebra que también esté hablando y le pregunta si puede levantarla para revisarla, y cuando ella asiente, la examina con cuidado, maravillándose al notar que puede sentir un ligero movimiento muscular, que la fiebre ha bajado y que el enrojecimiento del pecho ha desaparecido, concluyendo que el veneno fue eliminado, aunque su vista aún no vuelve. Explica que sus pupilas empiezan a reaccionar y que su capacidad para percibir la luz parece haber regresado. Reflexiona en voz baja, casi incrédulo, que tal vez la activación de la mandrágora junto con el efecto inverso del cuarzo de maná estimularon los nervios ópticos al mismo tiempo que purificaron su cuerpo, permitiendo que las zonas dañadas comenzaran a regenerarse, mientras Renata, consciente de todo por primera vez en mucho tiempo, empieza a llorar. El protagonista, alarmado por las lágrimas de Renata, le pregunta si está bien y si siente algún dolor, pero ella niega torpemente mientras solloza y, con una voz frágil, pregunta con dudas si realmente es Renata-san. Si ese nombre es suyo, él entonces le sonríe con suavidad y le explica que sí, que ese es su nombre, disculpándose porque no sabía cómo llamarla y se tomó la libertad de nombrarla por completo, y le pide, si no le molesta, que le diga cuál era su nombre verdadero, aunque ella baja la mirada y responde que ya no lo recuerda. El protagonista, pensativo, concluye que se trata de amnesia retrógrada, una pérdida de memoria que complica aún más su situación, y se pregunta cómo podrá ella volver a su hogar en el futuro cuando los elfos se ocultan de las demás razas y nadie sabe dónde viven. Siente que debe encontrar alguna forma de ayudarla a regresar algún día. Sus pensamientos se detienen cuando la propia Renata, con un murmullo suave que parece surgir desde lo más profundo de su alma, le agradece sinceramente por haberla ayudado, y esa pequeña muestra de voluntad lo llena de alegría, haciendo que respire hondo y se calme mientras admite que ha sido demasiado pesimista. Entonces, con una determinación cálida y firme, le dice que esto es solo el principio y que todo estará bien, porque él va a curarla por completo, provocando que la chica, entre lágrimas y con una tímida sonrisa, asienta con confianza. Otro día, vemos a Ansan en la cocina diciendo alegremente que se alegró mucho de saber que Renata ya está bien, y que por eso quiere prepararle un pastel para celebrar su recuperación, preguntándole si le gustan los dulces. La chica, ya visiblemente mejor, responde que sí, que le gustan, mientras la niña, emocionada, se aferra a su brazo diciendo que a ella también le encanta el pastel. El protagonista, levantándose de la mesa, se ofrece a ayudar, pero es reprendido de inmediato y obligado a sentarse por ambas, madre e hija, quienes insisten en que él también debe descansar, recordándole que no ha dormido nada. La pequeña, con ternura, señala que tiene un gran oso bajo los ojos, y cuando él, incrédulo, pregunta si realmente se ve tan mal, ella le responde que por supuesto. Ansan añade que Renata-chan por fin despertó, pero ahora es el maestro quien se está derrumbando, dándole una bebida mientras le dice que todos viven gracias a alguien más, así que la deje encargarse.
Él agradece y acepta, bebiendo tranquilamente mientras observa a Renata con una mirada apacible, feliz de verla recuperarse, hasta que el sueño lo vence y se queda dormido. Entonces surge un recuerdo de su infancia. El pequeño protagonista corre con alimentos en las manos cuando un hombre lo detiene tomándolo del cuello de la ropa y lo acusa de ladrón. Varios pueblerinos comienzan a golpearlo sin piedad, diciendo que no lo compadecerán solo por ser un niño, mientras otros niños le lanzan piedras gritándole que se largue del pueblo. Apaleado y exhausto, el niño huye hasta quedar arrodillado bajo un árbol en las afueras, temblando, y es allí donde aparece una figura con un par de cuernos que se arrodilla frente a él, preguntándole qué le ocurre y si tiene hambre, extendiéndole una mano y diciéndole que vaya con él, que le dará de comer. El pequeño, tembloroso, toma esa mano y, en ese gesto, ve una luz al final de todo su tormento. Tiempo después vemos al pequeño protagonista comiendo con entusiasmo un estofado, completamente emocionado, mientras el extraño hombre de cuernos le dice que coma tranquilo y, con una sonrisa alentadora, añade que está bueno, ¿verdad? De inmediato saltamos al presente, donde el prota despierta y ve a la pequeña ofreciéndole un trozo de pastel a Renata, preguntándole si está rico, y ella, con una sonrisa brillante, responde que sí, que está dulce y muy rico, provocando que él mezcle ese momento con su recuerdo, cuando también decía que algo estaba muy rico tras ser rescatado, y mirando a Renata fijamente murmura que él era igual, rememorando cómo vivió gracias a otra persona. Ansan lo interrumpe preguntándole si, ya que está despierto, quiere comer algo, a lo que él responde agradeciendo y deseando buen provecho, pero es interrumpido por la llegada de un cuervo mensajero que golpea la ventana. Lo reconoce de inmediato y se acerca a leer la nota, explicando que había hablado con un viejo amigo sobre el caso de Renata y que esa debía ser su respuesta. En la carta, el amigo escribe que hace mucho tiempo no puede examinar el cuerpo de un elfo, que le parece interesante y que le gustaría experimentar un poco con él, además de pedirle que le envíe algo de dinero pues ya sabes, lo bastante. Tras leerla, el prota comenta que sigue siendo tan mal hablado como siempre, pero que si logra que examine a Renata, tal vez la necrosis pueda tener otra solución que no sea la amputación. La lectura se traslada a una tienda de ropa donde el protagonista, completamente en pánico, es fulminado por la mirada de varias mujeres que lo contemplan como si fuera una amenaza. Recuerda que, antes de llegar allí, la vecina le había preguntado si tenía ropa de invierno para Renata-san, ya que debían viajar al norte, y él respondió confiado que tenía ropa de repuesto, así que no habría problema, hasta que la vistió y descubrió que toda la ropa le quedaba enorme. La vecina, junto con su niña, gritó que aquello sí era un gran problema, diciendo que era demasiado grande, como era de esperar del maestro, mientras él admitía que tenían razón y que debían ir a la ciudad a comprar más cosas. Ann añadió sin vergüenza que, ya que estaban, también comprara ropa interior, y el prota, resignado, asintió. En el presente, él piensa que así fue como terminó allí, solo, porque las tres se quedaron en casa, y ahora está siendo acribillado por las miradas de todas las mujeres de la tienda. Sentir esa presión le resulta incluso más aterrador que quedar atrapado en la telaraña de una araña obsidiana. Aún así, quiere comprarle a Renata la ropa de invierno y la ropa interior que necesita, así que, nervioso, se acerca a una dependiente y le pregunta si puede ayudarle porque no sabe leer las tallas. La mujer, incrédula, le pregunta si él es quien va a usar esa ropa, a lo que él responde de inmediato, casi ofendido, que para nada, que es para su hermanita, que está enferma. La mujer comenta, sorprendida, que qué buen hermano, y pregunta dónde está. Él, aún más nervioso, dice que se sentía un poco mal, así que él se está encargando de comprar todo. Pero las dos mujeres lo miran con más sospecha que antes, pensando claramente lo dudo, y una pregunta en qué parte del cuerpo le dolía. Él, desesperado, responde que, digamos que casi todo el cuerpo, que no hay muchas zonas que no le duelan. Y las mujeres, cada vez más decepcionadas, lo tachan de mentiroso, preguntándole cuántos años tiene su hermanita. El prota, pensando en Renata, que es elfa, responde que no sabe exactamente su edad, pero cree que es mayor que él, provocando que las mujeres lo sentencien como un completo mentiroso, dejándolo destruido emocionalmente. Tiempo después, vemos como Ann y la vecina observan a Renata, completamente emocionadas por su nueva ropa, diciendo que se ve realmente linda. Renata, agradecida,
dice que muchas gracias, mientras Anne le da palmaditas en la espalda comentando que le sienta muy bien. El protagonista, por su lado, piensa que desde entonces jamás olvidará la gélida mirada de las dependientas, al menos por un largo tiempo. En otro día vemos al protagonista emprendiendo el viaje con la elfa cargada a su espalda, mientras las vecinas, alegres, les desean que tengan cuidado y que les vaya bien, ya en el camino. Él le explica que ahora se dirigirán a la casa de un amigo en el norte. Primero atravesarán el bosque hasta llegar a un pueblo en la montaña llamado Calega, donde hay un portal. La chica pregunta por ese portal y él aclara que, si lo alcanzan, podrán trasladarse al pueblo del norte en un instante, a lo que ella asiente comprendiendo. Luego el prota añade un detalle más: el collar que Renata lleva al cuello transmite maná y puede enviar una señal de socorro. No cree que lleguen a separarse, pero, dado que es un viaje largo, le pide que lo tenga en cuenta, y ella vuelve a asentir. Tiempo después continúan avanzando por el bosque mientras él la lleva cargada como si fuera una mochila, y la chica, algo nerviosa, se disculpa por ser tan pesada, aunque él le sonríe y responde que normalmente carga muchas medicinas en la espalda, así que comparado con eso ella es totalmente ligera, palabras que la tranquilizan un poco. Al anochecer el prota decide que acamparán allí por ese día, ya junto a la hoguera, piensa que se ha esforzado mucho en lograr que Renata hable, pero no sabía bien qué decirle, hasta que, mientras prepara la comida, la chica lo interrumpe preguntándole si puede saber su nombre. Sorprendido, él repite mi nombre, y evitando mirarla directamente responde que puede llamarlo simplemente boticario. Ella, algo impresionada, acepta y con una hermosa sonrisa dice, mucho gusto, boticario-san. Él replica que igualmente, pero en su interior piensa que tiene razón, ella no necesita saber nada de él y que compartir algo personal con alguien no es algo que él merezca, que hasta que termine su tratamiento y regrese a su hogar solo se preocupará por su seguridad y su salud. De pronto se alerta, toma su cuchillo y se coloca en guardia protegiéndola, justo cuando un enorme oso irrumpe entre los árboles y él lo reconoce al instante, es el rey grizzly. El prota, completamente en guardia, menciona que los grizzlies son feroces y despiadados antes de hibernar y que si estuviera solo podría moverse y lidiar con él rápidamente, pero escapar cargando a Renata sería muy difícil. Decidido, afirma que no queda otra y se prepara para abalanzarse, cuando de pronto la chica empieza a cantar, emanando una aura mágica tan profunda que altera todo el ambiente, haciendo que el enorme oso se calme poco a poco hasta perder por completo el interés en ellos. Agotada, ella murmura que ya está bien, mientras el rey grizzly, mirándola fijamente, decide retirarse y se aleja del lugar. El prota, incrédulo, le pregunta si acaso puede hablar con los animales, y Renata responde que no lo sabe, pero que el oso estaba asustado, así que, él, sorprendido, le dice que estaba asustado, y concluye que, sea como sea, ella lo salvó, dándole las gracias mientras la chica sonríe con alegría. Sin embargo, al mirar hacia la oscuridad del bosque, el protagonista no puede evitar preguntarse qué pudo haber atemorizado tanto al rey grizzly. Al amanecer, mientras avanzan por el bosque, el prota comenta que no percibió nada sospechoso durante la noche, pero ahora todo está demasiado silencioso, sin rastro de animales, algo claramente anormal, por lo que decide que deben salir cuanto antes. Sin embargo, Renata lo interrumpe con voz temblorosa diciendo que hay algo cerca. Él se detiene, respira hondo y le pregunta dónde está, pero ella, nerviosa, responde que no lo sabe, solo que es muy grande y muy malo. En ese instante, una enorme sombra se desliza sobre ellos, bloqueando la luz y aumentando la tensión, y al alzar la vista ambos se encuentran con una serpiente colosal. El prota, evaluando la situación, afirma que definitivamente es un monstruo y entiende por qué incluso el rey grizzly estaba asustado. El monstruo también los ha detectado, así que no queda más opción que luchar. Tras beber un tónico de emergencia para fortalecer su cuerpo, le pide a Renata que espere ahí, activa una runa en su daga que provoca una vibración mágica y se lanza al combate. Esquiva los ataques impregnados de veneno con movimientos rápidos y precisos, salta sobre la serpiente y le propina varios tajos en el aire antes de reposicionarse, aunque la bestia contraataca con su enorme cola. El prota apenas logra saltar para evitar el golpe y cae sobre ella hundiendo la daga, pero en uno de los embistes recibe un corte. La serpiente se abalanza entonces frente a él para rematarlo,
pero el prota, en el instante exacto, se agacha y aprovecha el impulso de la criatura para deslizarse por debajo, cortando gran parte de su cuerpo con un tajo devastador que acaba de inmediato con el monstruo. Finalmente, exhausto y jadeando, el protagonista se reincorpora mientras la serpiente colapsa por completo sobre el suelo del bosque. Ya más tranquilo, el protagonista limpia cuidadosamente su daga y se fija en el corte de su mano, que palpita con un dolor sordo. Se acerca a Renata y, con voz calmada, le dice que disculpe la demora, mientras ella lo recibe visiblemente alterada, llamándolo con preocupación, boticario San. Él la tranquiliza apoyándole una mano en el hombro y asegurándole que ya está a salvo, explicando que, de no haber detenido al monstruo, este podría haber causado un desastre en los pueblos vecinos. Aún así, vuelve a mirar su herida y comenta que no parece grave, pero que deberá inyectarse un antídoto por precaución. Renata, algo asustada, le pregunta si realmente está bien, a lo que él responde con una sonrisa mientras se coloca un vendaje, diciéndole que es solo un corte superficial y que no debe preocuparse. Luego se pone en pie y le anuncia que deben continuar, pues su destino está muy cerca. Ella asiente en silencio, pensando, al verlo actuar con tanta serenidad, que sigue siendo el mismo boticario gentil de siempre. Tiempo después, el protagonista llega con Renata a una ciudad amurallada y le anuncia que han llegado a Calega. Le pide que lo acompañe al portal para trasladarse enseguida a la ciudad del norte, diciéndole que su amigo es un tipo raro, pero un médico excelente, así que aguante un poco más. Renata asiente con una sonrisa temblorosa. Sin embargo, cuando entran en la instalación del portal, un operador les bloquea el paso diciendo que, lamentablemente, el traslado no es posible. El protagonista, desconcertado, le pregunta a qué se refiere y el sujeto, clavando la mirada en Renata con evidente desprecio, responde que lo siente, pero que una persona de orejas largas no puede acompañarlo, añadiendo con una expresión asquerosa que nunca habían recibido a alguien con gustos tan exquisitos. El protagonista, irritado, intenta razonar explicando que ella es su paciente y que viajan al norte para recibir tratamiento. El hombre se burla, diciendo que en ese lugar solo se trasladan humanos, y que aunque ella use capucha, su color de piel, su pelo y sus ojos revelan que no lo es. El protagonista recuerda haber oído que algunos operadores eran bruscos, pero jamás imaginó algo tan repugnante. El trabajador, con descaro, añade que podría solicitar una carga especial y pagar la cuota correspondiente. El protagonista pregunta qué significa eso, y en ese momento Renata, temblando, lo llama entre lágrimas, disculpándose por causarle problemas y murmurando que, al fin y al cabo, ella. Al verla tan asustada y derrotada, la furia del protagonista se enciende con violencia, pero se obliga a contenerse para no ponerla en peligro. Apretando el puño, piensa que no puede dejarse llevar por la ira. Si pierde la cabeza, ella será la más afectada. Entonces encara al operador y, con una voz fría, tensa y peligrosa, le dice que pagará el doble, así que gestione el traslado de inmediato. Su mirada es tan siniestra y hostil que el sujeto entra en pánico y empieza a moverse apresuradamente, tartamudeando que el portal estará listo en un minuto y que por favor esperen un momento. Momentos después, mientras el protagonista carga a Renata, comenta que los enviarán enseguida, y ella, emocionada, responde con un sí lleno de ilusión. Ambos se colocan sobre el círculo mágico mientras la recepcionista les indica que pueden realizar el pago en el lugar de destino. El protagonista le agradece su preocupación justo cuando el portal se activa y una luz mágica los envuelve para transportarlos. La recepcionista, ya solos, piensa que ese hombre definitivamente no era alguien con quien meterse, considerando que pudo haberla matado. Al llegar al otro lado, una recepcionista amable les da la bienvenida a Nortevale, la ciudad del norte. El protagonista sale observando los alrededores y formándose un mapa mental rumbo a la casa del médico, ubicada un poco más al norte, mientras contempla la ciudad nevada, donde todos visten abrigos gruesos. Pregunta a Renata si se siente mareada o cansada por el traslado, y ella responde que está bien, preguntándole a él lo mismo. Él asegura que se encuentra bien y propone cenar y buscar alojamiento por esa noche, mencionando que la especialidad local es el sigilope, un pan frito relleno de carne de cerdo, verduras y queso. En el restaurante, el protagonista le ofrece una cucharada del pan a Renata, quien se alegra moviendo sus orejas y exclamando que está crujiente y jugoso, delicioso.
Él comenta sorprendido que a Renata también le gustan las comidas grasosas, como la carne, y mientras continúa alimentándola piensa que espera que la mala experiencia en el portal se vaya borrando poco a poco, aunque al estirar el brazo siente un fuerte dolor. Ya de noche, agotados en la única habitación disponible, una con una sola cama, recuerda cómo, algo nervioso, él insistió en dormir en el suelo, mientras Renata, igualmente apurada, aseguraba que sería ella quien lo haría, pues él debía descansar. Finalmente terminaron durmiendo juntos. El protagonista gira la cabeza para observarla dormir, escuchando su respiración tranquila, y piensa para sí mismo que debe aguantar un poco más, que solo necesita esforzarse aún más para poder curar a Renata-san. Otro día, en plena tormenta de nieve en las montañas, vemos al protagonista avanzando con dificultad entre ráfagas heladas, usando equipo rudimentario para poder moverse mientras, entre quejidos, admite que le cuesta respirar y que todo su cuerpo se siente pesado. A su espalda, llevada como una mochila, la chica le pregunta preocupada si está bien, y él, esforzándose por mantener el paso, responde que sí, disculpándose, aunque reconoce internamente que ese cansancio no solo proviene de él agotamiento, sino de la herida que recibió del monstruo, apretando la mano afectada con la certeza de que, si esa es la causa, realmente están en problemas. Avanzando entre la ventisca, logra distinguir una pequeña cueva y se adentra en ella, encendiendo una fogata con rapidez mientras anuncia que deben calentarse con la sopa que trajeron de la posada. La chica, visiblemente inquieta, le pregunta si está bien de salud y le ruega que no se exija demasiado, pero él, agotado, apenas puede decir que solo está un poco cansado y que lamenta haber terminado así, continuando como puede la preparación. Cuando le ofrece la cucharada y le indica que la sopa ya está caliente, ella, entre lágrimas, le pide perdón mientras empieza a comer. Tiempo después retoman el viaje y el protagonista continúa jadeando con fuerza, pensando que el exceso de confianza lo malacostumbró, que creyó que podía lograrlo solo y se exigió en exceso. Recordando que ya se lo habían advertido muchas veces, finalmente, extenuado, le dice a Renata que le disculpe un momento, pero ningún sonido más logra salir de su boca, sintiendo que ni siquiera puede pensar con claridad. Activa entonces una malla de rescate, desplegando un hechizo y lanzándolo mientras lucha por mantenerse en pie, repitiéndose que no debe caer ahora, no después de haber salvado a Renata, pero su cuerpo cede y termina desplomándose sobre la nieve helada. La chica, profundamente preocupada, lo llama por su nombre una y otra vez preguntándole si está bien, pero él no responde en absoluto. La elfa, aterrada, piensa que el boticario está inconsciente y quiere ayudarlo, pero su cuerpo no se mueve, su visión se vuelve borrosa y, entre lágrimas, siente la desesperación de no poder hacer nada por quien ha llegado hasta ese lugar inhóspito solo para salvarla. Recordando entonces el collar para enviar señales de auxilio, reúne todo el maná que puede y lo dirige hacia él, repitiéndose que tiene que hacer algo, que debe salvar al boticario como sea, hasta que el amuleto emite una luz inmensa, como una baliza que atraviesa la tormenta. Exhausta, continúa pensando que él la salvó de la oscuridad absoluta, que la tranquilizó con su voz suave, que se enfadó por ella, que siempre, absolutamente siempre, fue él, y promete seguir adelante aunque su vida desaparezca. La baliza continúa brillando, pero el cristal del collar empieza a agrietarse y, al borde del colapso, la chica murmura, entre sollozos, que ya no puede más, suplicando que alguien, cualquiera, les ayude. Llorando, piensa que, si al menos pudiera mover su cuerpo, podría cubrirlo para darle calor, que si sus brazos respondieran podría alcanzar siquiera el suyo. Sintiéndose desgarrada por la impotencia de no poder hacer nada mientras ruega porque alguien salve al boticario, hasta que, a lo lejos, entre la neblina y la nieve, una figura solitaria aparece avanzando hacia ellos. La historia se traslada a un recuerdo en el que el hombre de cuernos lleva al protagonista cuando era niño ante otro sujeto, presentándolo con un "puedes cuidar de este chico un rato", pero el aludido, molesto, responde que está ocupado con su investigación y que, si va a traerle gente, al menos sean cadáveres frescos y no esta pila de huesos, chico negro. El hombre de cuernos lo reprende por hablar mal del pequeño mientras aquel individuo, de piel fría y textura reptiliana, le toma la mano, provocando que el niño se pregunte por qué lo llaman así y note que ese hombre es como una serpiente, sobre todo cuando éste, con pupilas verticales, comenta que al menos podría servir para arrancarle una o dos partes sin que pierda tanto sabor.
El protagonista despierta en el presente sobresaltado en una cama, pensando que otra vez ha soñado con aquel lejano pasado, preguntándose dónde está, y una voz le responde llamándolo de nuevo chico negro. Aparece una mujer que, irritada, le dice a un tal Gash que lo ha roto otra vez, maldiciendo que siempre pase lo mismo con él. El protagonista, sorprendido, la saluda llamándola Adamson y preguntándole si acaso ahora tiene apariencia de mujer. A lo que ella responde que gracias a Gash, señalando a su sirviente, y gracias a la hija del elfo, puede permitirse verse así, agregando que hace mucho que no se ven y que él casi muere en plena naturaleza. Alarmado, el protagonista se incorpora preguntando por Renata, la mujer le asegura que está a salvo, descansando en otra habitación y que cuando despierte le dé las gracias, pues fue ella quien no dejó de enviar señales de auxilio hasta agotar toda su magia, permitiendo que Gash pudiera encontrarlos. El protagonista, aliviado pero todavía inquieto, intenta explicar que en el camino tuvo que enfrentarse a un monstruo y terminó levemente herido. Sin embargo, Adam lo fulmina con la mirada y, furioso, le espeta que las lesiones solo fueron el detonante de algo peor, que está sobrecargado de trabajo y que es un idiota por pelear contra monstruos estando tan débil, rematando que eso pasa cuando lo único que sabe es lanzarse de frente sin pensar, cuando debería usar el maldito cerebro por una vez, pues dudó hasta el último minuto y acabó herido. Tras ese estallido, Adam retoma la calma y admite que le alegra verlo bien, lo que hace que el protagonista se incline con una disculpa, aunque inmediatamente la expresión del médico cambia y exige dinero. El protagonista, rascándose la cabeza, le asegura que claro que le pagará, añadiendo que si el doctor Adam trabajara con normalidad no tendría por qué preocuparse por eso, a lo que Adam suelta una risa mencionando que absolutamente no, tras el narrador lo describe mentalmente como el doctor inmortal negro, cuyo cuerpo actual está compuesto de partes ajenas, y mientras el propio Adam posa victorioso proclamando que su sabiduría existe para saciar su insaciable curiosidad, el protagonista le entrega monedas y algunas piedras preciosas, explicando que ha estado ahorrando para un hobbit, y Adam, emocionado, celebra que sea suficiente porque así no deberá reunir ingredientes por un tiempo. Pero antes de salir a examinar a la niña elfo, ordena a su sirviente que encadene al protagonista a la cama, provocando que éste grite en pánico preguntando por qué lo amarra, a lo que Adam responde con indiferencia que está en reposo absoluto y no debe moverse. Con una calma inquietante, anuncia que irá a ver a la pequeña y que se encargará de hacer un chequeo adecuado con su magia extrema, mientras el protagonista, resignado, le agradece y deja a Renata en sus manos. Adam, de pronto iluminado por un brillo enfermizo en los ojos, musita con un entusiasmo casi voraz que hacía mucho no veía huesos de una elfa, como si saboreara la idea, provocando que el protagonista se desespere y grite que lo sabía, exigiendo que lo suelten de inmediato. Luego, ya en la habitación donde descansa la elfa, Adam activa su ojo áurico y, rodeándola de complejos círculos mágicos, la analiza minuciosamente durante un largo rato hasta que, más tarde, ambos se encuentran en él. Comedor mientras Adam come con absoluta tranquilidad y comenta que la situación era bastante interesante, aclarando que las lesiones cutáneas e internas sanarán de forma natural y que el tratamiento del protagonista no estuvo tan mal, lo que le da al boticario un breve respiro. Sin embargo, Adam continúa explicando que la clave está en los ojos y las extremidades. El ojo derecho está sellado deliberadamente por magia, un bloqueo autoimpuesto para proteger la percepción y la mente, mientras que el izquierdo, incluso si conservara el globo ocular, ya no estaría conectado al nervio. El protagonista, apretando los puños, piensa en el horror que debió obligarla a encerrarse así. Adam, con frialdad clínica, añade que el problema de las extremidades no es trauma físico sino una maldición de decadencia que avanza a su propio ritmo, frenada solo por la fisiología única de los elfos, puede retrasarse, pero no detenerse. Alarmado, el protagonista pregunta cómo curarla, y Adam, sin rodeos, le dice que lo entiende perfectamente, si no se trata, la maldición pondrá en riesgo su vida, y la única solución es amputar por completo las 4 extremidades, justo cuando, en la habitación contigua, la chica empieza a abrir los ojos murmurando débilmente el nombre del boticario. Por el pasillo silencioso, el boticario avanza con las palabras de Adam martillándole la mente: si no se controla, será fatal, la única salida es mutilar las 4 extremidades. Hasta que entra en la habitación donde Gash administra un medicamento a la elfa, agradece y se retira justo cuando él entra, disculpándose suavemente mientras llama a Renata. Ella,
al escucharlo, levanta el rostro con un brillo repentino, emocionada hasta las lágrimas, murmurando: boticario, gracias a Dios estás bien. Sin notar la sombra que pesa en su mirada. Sentándose a su lado, él intenta sonreírle: todo es gracias a ti, y, cuando ella confiesa que no recuerda bien lo ocurrido, le explica con voz baja cómo pidió ayuda con el collar hasta perder toda su fuerza, disculpándose por haber cometido un error que la puso en peligro. Preocupada, ella pregunta qué sucede, y él, con la voz quebrada, admite que su amigo la examinó por completo: sus extremidades están mucho peor de lo previsto, y si la progresión continúa podría costarle la vida. Mordiendo sus labios, reconoce que no hay otra opción más que amputarlas, que esa es la cruel realidad. Añade que Aram posee una habilidad quirúrgica excepcional y que él mismo estará presente durante la operación, mientras piensa lo ciego que fue para no notar antes cuanto la inquietaban sus palabras, recordando la primera vez que la vio destruida y jurándose no volver a verla así nunca más. Inclinado profundamente, le dice que lo siente, que está más allá de lo que puede hacer. Entonces, en medio de ese silencio denso, la chica lo mira fijamente y, con una serenidad inesperada, susurra: señor boticario, está bien. Confío en usted de verdad. Del médico aún no estoy segura, pero de su amabilidad y del poder de su medicina, yo lo conozco muy bien. La chica, con una sonrisa temblorosa entre lágrimas, susurra que si estamos juntos, todo saldrá bien. El boticario, sintiendo como esas palabras le atraviesan el pecho, le posa una mano firme y cálida en el hombro, respondiendo: muchas gracias, Renata-san, sí, saldremos de esta juntos, daré lo mejor de mí. Ella asiente suavemente, intentando no dejar escapar otro sollozo, mientras su sonrisa, frágil pero luminosa, se mantiene. Desde afuera, Aram y Gash observan la escena en silencio, sin interrumpir, como si reconocieran la fuerza que ambos se entregan mutuamente. Más tarde, ya en la sala de operaciones, todo está preparado: herramientas rudimentarias pero precisas, frascos con soluciones medicinales, instrumentos de sujeción y una mesa quirúrgica improvisada pero estéril. Renata yace sobre ella, completamente lista, sus 4 extremidades ennegrecidas por la maldición, visibles y estremecedoras. Adam, ajustándose los guantes, anuncia con profesional frialdad: bien, empecemos. Señala una caja a un lado y comenta, sin delicadeza alguna, que ha encontrado una mano y un pie compatibles con su unidad de conservación en frío, que no perderá las 4 extremidades y que, sin duda, esas serán más útiles que las corroídas. Añade con burla cruel que la recuperación será un infierno, provocando que la chica tiemble ligeramente. El boticario, al ver su inquietud, se inclina hacia ella y le habla con la voz más suave que tiene: todo saldrá bien, Renata-san. Estoy aquí contigo. Ella, confiando en él incluso con el miedo apretándole el pecho, murmura: entonces, quedo en su cuidado. Poco después, el sedante hace efecto y sus ojos se cierran lentamente. Adam, ya concentrado, aplica una inyección alrededor de la zona aún sana del brazo y le indica al boticario: tú cortarás con la cuchilla vibratoria y te encargarás del manejo de la sección transversal. Desde ahí, yo injertaré hueso y tejido para que el encaje sea perfecto. Entendido, responde él con firmeza, y mientras toma la cuchilla, recordando las palabras de Renata: si estamos juntos, todo saldrá bien, siente que su resolución se solidifica. Infunde magia en el filo vibratorio, lo suficiente para un corte limpio y preciso. Si ella cree en mí con todo su corazón, entonces lo daré todo. Entonces, con un último suspiro para templar la mano, realiza el primer corte. El protagonista, aún con la mano temblorosa tras el primer corte, intenta recuperar el aliento, pero Aram lo interrumpe con su tono habitual, diciendo que seguramente está pensando que, para salvar a la chica, tuvo que cortar carne y hueso pertenecientes a alguien muy querido para él y que es natural sentirse exhausto. El boticario replica que no ha dicho nada, pero Aram, sin dejar de tomar el pulso en el nuevo brazo, añade que lo que piensa un tonto musculoso como él es fácil de leer con solo mirarle la cara. El protagonista, tragando su molestia, agradece sinceramente que haya encontrado partes compatibles para Renata, a lo que Aram responde con calma que, desde su perspectiva, todo esto es un experimento relativamente sencillo. Sin embargo, su mirada se afila de pronto al confesar que ese brazo pertenecía al poderoso mago elfo Yelei,
Una de las pocas piezas de alto elfo conservadas frescas durante tanto tiempo y que jamás imaginó tener la oportunidad de experimentar con ella. Habla entonces, casi babeando de emoción, sobre reacciones químicas, sincronización corporal y datos experimentales valiosísimos, mientras acaricia con fascinación el nuevo brazo implantado. El protagonista, con frialdad evidente, le pide que deje de tocar el brazo de su paciente. En ese instante, Renata comienza a despertar, moviéndose apenas, y el boticario se acerca rápidamente a su lado llamándola por su nombre. Ella responde en voz débil que está bien, preguntando si ya todo terminó, y él confirma que la operación se completó sin incidentes y que la corrosión ha dejado de avanzar. Ayudándola a incorporarse un poco, le pregunta si aún no siente nada, advirtiendo que es probable que el dolor aparezca más tarde. La chica mira su muñón vendado y murmura que se siente ligera y extraña, mientras él le explica que tienen analgésicos y que no debe intentar soportar el dolor, apenas lo sienta, debe avisar. Renata asiente y observa con cautela su nuevo brazo derecho y su nueva pierna izquierda, perfectamente acoplados, mientras las otras extremidades permanecen vendadas, todavía en proceso de cicatrización. La chica, con lágrimas resbalando por sus mejillas, agradece profundamente a ambos por todo lo que han hecho por ella. Adam, manteniendo su tono profesional, aclara que aunque las extremidades han sido injertadas con éxito, aún no podrá moverlas. La recuperación nerviosa y la reactivación de las vías mágicas requerirán un largo periodo de rehabilitación y él no puede encargarse también de eso. El protagonista, esbozando una sonrisa tranquila, asegura que no se preocupe, que él asumirá toda la responsabilidad de su tratamiento y recuperación. Adam añade entonces, con su típica brusquedad, que Kurosuke, el apodo que le pone desde pequeño, tampoco se ha recuperado plenamente de su fatiga, así que ambos deberían quedarse un tiempo bajo observación. Renata, confundida, repite incrédula el nombre Kurosuke y el boticario explica que es un apodo infantil. Adam entonces sentencia con suficiencia que, una vez que él recupere completamente sus fuerzas, trabajará como sus manos y pies junto a Gash. Después de todo, ya es la segunda vez que le salva la vida, así que deberá servirle con su propia vida como compensación. El protagonista solo pone una expresión de preocupación resignada. Pasados varios días, vemos cómo ambos ingresan en una enorme cámara frigorífica y Adam explica que ese día el boticario se encargará de organizar todo el almacén congelado. Le advierte, sin un rastro de suavidad, que si comete un error podría morir congelado, así que debe tener cuidado. Una vez lo dejan solo, el protagonista comienza su trabajo entre montañas de partes conservadas, murmurando con exasperación que cuando Adam decía dejar mi vida en juego hablaba en serio. Mientras limpia y ordena, reflexiona con calma que esa inmensa cantidad de piezas existe porque el cuerpo de Adam necesita constantemente los restos de otros para sostenerse, un yugo nacido de experimentos fallidos de un pasado remoto. Aún así, piensa también que gracias a ese mismo yugo, Renata y él están a salvo ahora. Motivado por ese pensamiento, acelera su limpieza con renovada energía, jurando para sí que cualquier deuda de gratitud que tenga hacia Aram no será nada comparada con lo que ya ha obtenido. En medio de su frenético trabajo, Aram aparece de la nada, quejándose de que hace demasiado ruido. El protagonista se desploma en silencio, resignado, y reanuda su limpieza a un ritmo mucho más lento. Vemos entonces un salto temporal en el que Renata continúa con sus revisiones médicas mientras el protagonista sigue cumpliendo tareas, desde limpiar hasta ayudar con distintos encargos. Un día, durante la rutina de rehabilitación, el boticario sostiene suavemente la mano injertada de la chica y comienza a guiarla a través de una serie de movimientos. Renata, algo apenada, se disculpa diciendo que todos los días lo hace trabajar de más, pero él responde con absoluta serenidad que no es nada, que sus nuevas extremidades aún no tienen una buena circulación y que este tipo de estimulación ayuda a que los nervios despierten poco a poco. En ese instante, el dedo de Renata tiembla con una pequeña sacudida y el protagonista, sorprendido y lleno de entusiasmo, le anuncia que su dedo derecho se está moviendo, los nervios están empezando a reaccionar. Ella, incrédula, pregunta si es verdad, murmurando que todavía no siente nada en absoluto.
Él, con una sonrisa cálida, la tranquiliza diciéndole que no hay necesidad de apresurarse, que con constancia en la rehabilitación el día en que pueda mover la mano con total libertad llegará más pronto de lo que imagina. Renata lo mira con los ojos llenos de lágrimas y, entre emoción y timidez, bromea diciendo que cuando lo logre, lo primero que hará será tomar la mano del señor boticario y apretarla con todas sus fuerzas. El protagonista, completamente conmovido, siente cómo se le humedecen los ojos y le responde con ternura que él también espera con todo su corazón ese momento. Tiempo después, vemos a los dos jóvenes preparados para marcharse mientras el protagonista agradece la ayuda recibida. Adam, con su habitual calma, le asegura que la unión ha sido un éxito y que la corrosión desaparecerá con el tiempo, pero que el resto dependerá del entrenamiento de recuperación, a lo que el boticario responde entusiasmado que hará todo lo posible. Y Renata, emocionada, afirma que también dará lo mejor de sí. Adam mira fijamente a la chica y le dice que saldrán un momento, mientras el protagonista, confundido, pregunta de qué está hablando. Adam responde que es grosero entrometerse en una conversación entre chicas y añade que ella le pedirá a Gash que la acompañe, así que él puede preparar su equipaje en otro lugar. El protagonista, sorprendido, comenta que es increíble que Adam originalmente fuera un hombre, a lo que Adam replica que hacer ese tipo de comentarios frente a un cuerpo tan perfecto es de muy mal gusto, y que si tiene quejas sobre las conversaciones de mujeres, eso es un asunto estrictamente entre médico y paciente. Poco después, Adam lleva a Renata a un balcón apartado, donde la sienta con delicadeza y, con una expresión seria, le dice que lamenta haberla llamado de manera tan repentina, pero que debe hablar con ella sobre un asunto profundamente privado. Las agresiones que sufrió en el pasado han dejado secuelas graves en su funcionamiento corporal, especialmente como mujer. Renata, al escuchar esto, siente un dolor punzante en la mente y fragmentos de recuerdos aterradores intentan brotar, pero una voz interna insiste en protegerla repitiendo no recuerdo nada, olvídalo. Adam, consciente de su angustia, le acaricia la cabeza con suavidad para tranquilizarla y le explica que, aunque existe un tratamiento, conlleva un coste muy alto, por lo que debe preguntarle directamente cuál es su decisión. Mientras tanto, a la distancia, el protagonista observa preocupado, preguntándose qué estarán hablando con tanta seriedad. Tiempo después, vemos a Adam guiando al protagonista por una escalera mientras éste le pregunta qué era aquello que quería darle, a lo que el excéntrico médico responde mostrándole una antigua máquina voladora, una especie de moto aérea impulsada por magia, explicando que pertenecía al hombre de cuernos de su infancia. El boticario, sorprendido, recuerda a aquel individuo y comenta que creía que se había perdido, pero Adam aclara que terminó en una casa de empeño y que él la recompró por casualidad, aunque por ser una compleja pieza enana a medida no piensa usarla, así que se la entregará. Agradecido, el protagonista menciona lo útil que será para el viaje de regreso, y Adam, con una mirada significativa, asegura que también será de gran ayuda para Renata, haciendo sonreír al boticario al comprender que no solo pensó en él. Más tarde, ya en la entrada del taller, el protagonista se prepara con la moto mientras Renata, ligeramente nerviosa pero sonriente, agradece toda la ayuda recibida. Adam, en tono burlón, dice que no hace falta que vuelva porque ya obtuvo el valioso material de investigación que deseaba, mientras Gash, conteniendo las lágrimas, les dice adiós. Los dos jóvenes ascienden por el cielo hasta alcanzar una gran altura, deslizándose hacia el horizonte, y el boticario, observando a la elfa a su lado, le pregunta si se encuentra bien. Ella responde que no tiene frío, aunque él recuerda cuán deprimida estaba tras su conversación privada con Adam y respeta que éste le dijera que debía dejar ese asunto en confidencialidad. Finalmente, la llama por su nombre y, al verla voltear con curiosidad, le sonríe suavemente para decirle que su deber es ser alguien en quien ella pueda confiar siempre. Renata, con lágrimas que el viento arrastra delicadamente, le responde que, por supuesto, confiará en él, agradeciéndole una vez más desde el fondo de su corazón.